Aquí se habla de comunicación, el podcast de redactora.net en el que hablamos de la comunicación que utilizan las pymes, las micropymes, el comercio local y las marcas personales, de la que se ve desde fuera y de la que se cuece dentro, de la digital y de la que sigue funcionando sin hashtags. Pero sobre todo aquí hablamos de comunicación sin tonterías. Y sí, también hablamos de marketing, claro, de contenido sobre todo. Así que si te interesa, pasa, ponte cómodo o cómoda que empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a un episodio más de Reflexiones Caminando. Si esta es la primera vez que escuchas este tipo de episodios dentro del podcast, aquí se habla de comunicación, contarte rápidamente que son episodios que no grabo desde la calma de mi casa o desde mi despacho, sino que lo que hago es llevarte conmigo a caminar. Soy una persona a la que le encanta caminar y durante mucho tiempo en Instagram lo que hacía era grabar stories y reflexionar sobre temas que relacionados siempre con comunicación y marketing que me hubieran pasado en ese momento con un cliente o que estuvieran de actualidad. He querido retomar esa idea, pero en el podcast, con lo cual sé que, como ya lo decía en el primer podcast que salí a la calle, sé que habrá gente a la que este tipo de podcast no le guste porque el sonido no será tan nítido como cuando estoy en casa o en el despacho, pero a mí me parece una forma de que me puedas, lo que te decía, acompañar a reflexionar, a hacer como ese clic mental, y como es muy probable, o no lo sé, que quizá escuches este podcast mientras tú también vas caminando, mientras estás conduciendo, mientras vas en el transporte público o quizá mientras estás limpiando, es como si no sé, eso, me gusta pensar en la idea de llevarte conmigo. No me enrollo más y entramos ya de lleno en el tema de hoy. Hoy camino por mi barrio. Vivo en un barrio a las afueras de Donosti, no es un barrio céntrico, pero a mí es un barrio que me gusta mucho. Yo no soy de este barrio, de hecho soy del pueblo que colinda con el barrio, pero me gusta este barrio porque es un barrio que tiene de todo, tiene mucha vida para empezar y tiene todo tipo de servicios, pero a su vez también es un barrio que, aunque tenga mucha vida, también es un barrio tranquilo. De hecho, hoy domingo, no sé si se puede apreciar o no, pero puede que en estos momentos estés escuchando también los pajaritos. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de vivir en un barrio que, aunque tiene todos los servicios, también está en pleno monte, por decirlo de alguna forma. Entonces, tan pronto puedo salir de la zona donde están las tiendas, las cafeterías, como a 2 pasos más allá salgo y tengo plena naturaleza. Y esa es una de las cosas, la verdad, que más me gustan de este barrio, porque a mí me gusta mucho caminar, sobre todo por el monte o por zonas donde haya calma. Y dicho esto, el tema de hoy es si tu negocio refleja lo que es obvio o no es obvio. Y esto te lo cuento porque me ha pasado esta última semana que pasaba delante de un comercio muy conocido aquí en Donosti, en San Sebastián, una juguetería, y fuera había en el escaparate había 2 carteles, uno que decía: tenemos cuerda de saltar, entra y pregunta por la tuya. Y justo esto, hace un par de meses que impartí un curso relacionado con comunicación e inteligencia artificial en la Federación Mercantil de Guipúzcoa, hablábamos justo de esto, ¿no? De que muchas veces en el propio negocio, y no tiene por qué ser un comercio local, pero para que me puedas entender un poco hacia dónde voy, lo que no se ve, la gente no siempre lo tiene por qué intuir, o no tiene por qué pensar que ahí puede haber según qué tipo de servicios o de cosas. Y fíjate que en este caso te estoy hablando, ¿no?, de una cuerda de saltar, que es algo muy obvio, pero para mí también creo que ese cartel tenía un doble sentido, porque en realidad, por un lado, te están recordando que tienen algo que quizá es obvio que en una tienda de juguetes haya, pero que como no está tan de moda, quizá cuando
una madre o un padre está pensando en cogerle algo para que su hija o hijo se entretenga en la calle, no está pensando en ese juguete por no estar en ese momento de moda y sin embargo pasa por ahí, ¿no? Y bueno, no sé la edad que tú tendrás, pero yo desde luego la cuerda, la goma, los cromos, bueno, un montón de cosas que ahora quizá ya no se utilizan tanto, pero que en su momento, ¿no? Las canicas, pues todo eso en realidad lo siguen teniendo los comercios y no siempre nos acordamos de eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que a mí me gustaría que tomaras un momento de reflexión, porque estoy segura de que algún cliente, más de uno puede ser, te ha preguntado, oye, ¿y tú no tendrás esto? Oye, ¿tú no harás este tipo de servicios? Cuando eso nos pregunta a un cliente es porque aunque a nosotros nos parezca obvio que hacemos o que tenemos un tipo de producto o de servicio, al cliente quizá no le resulta tan obvio. Y cuando al cliente no le resulta tan obvio, es que lo tenemos que decir. Pero es más, voy a que muchas veces lo que no se enseña tampoco, o de lo que no se habla, tampoco se recuerda. Y quizá alguien tiene una necesidad que, bueno, puede ser más o menos necesaria, ¿no? ¿Quién necesita una cuerda de saltar? Pues quizá no es algo tan urgente, pero a veces despertamos necesidades que quizá tenemos dentro y la persona, ¿no? El cliente no lo sabe. Así que creo que esto es una reflexión que tenemos que hacernos, sobre todo si alguna vez nos han preguntado, ¿hacéis esto? ¿Vendéis esto? Si te lo han preguntado, que estoy segura de que sí, porque yo soy la primera a la que a veces me han hecho alguna pregunta y digo, jolín, pues claro, es obvio, ¿no? Bueno, pues cuando me lo preguntan es que no lo es tanto. Pero es más, es que muchas veces simplemente es el hecho de recordar que haces algo y que justo en ese momento digas, ay, va, pues esto era justo lo que yo necesitaba, ¿no? O mira, pues no sabía que hacías esto y oye, pues me viene muy bien, ¿no? Y a veces es una conversación, a veces es un cartel en el escaparate del negocio, en el toldo de nuestra empresa o en la fachada de la empresa, y otras veces, por supuesto, es a través de las redes sociales, de un email. Mira, otro día hablaba con una compañera que sé que sí me está escuchando, sabe muy bien que es ella, una persona a la que quiero mucho, y hablábamos de que quizá era buena idea introducir en su email, en su newsletter, una agenda donde dijera qué tipo de formaciones en ese caso hacía, ¿no? Y para quién las hacía, no tanto por decir para quién las hacía, sino por el hecho de decir, hago formaciones no solo online que yo organizo, sino que también puedo dar formaciones en tu negocio, en tu empresa. Puedo, o una formación que tengo, la puedo llevar a tu empresa. Entonces, claro, esto muchas veces si no lo contamos, la otra persona puede pensar, bueno, esta chica tiene sus propias formaciones, pero quizá no se le ocurre que puede impartir una formación en su empresa, porque no lo estamos contando y lo que no se cuenta no siempre es tan obvio, a pesar de que a nosotras nos pueda parecer que así es. Tenía que hacer una pausita porque estaba subiendo unas escaleras que están muy empinadas y como ves se me entrecorta un poquito la voz. En fin, espero haberte hecho pues ese clic mental que quería yo con estos paseos. Me encantará, como ya sabes, que me dejes un comentario y me digas si en algún momento te has visto en esta situación o si quizá tú misma, ¿no?, has sido la persona que ha vivido el ver ese cartel, ese dato en redes o en un email y decir, anda, pues yo no sabía que se podía hacer esto o esta persona. Fijaros, me estoy acordando ahora mismo de algo, ha pasado ya tiempo, pero una vez me dijeron, pues yo no sabía que había gente que se dedicaba a redactar los textos de una web. Pensaba que pues teníamos que hacerlo nosotros y yo pensaba, vaya marrón porque no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y fíjate que te digo que es de hace tiempo, pero tampoco te estoy hablando del Pleistoceno, quizá te estoy hablando de hace un par de años, ¿no? Que ya todo esto, ¿no? Cuando yo empecé en 2014, pues eso de que la gente escribiera textos para las webs de las empresas o los artículos de blog o que creara una estrategia de comunicación
no era algo que las empresas vieran tan obvio que lo hiciera alguien externo, ¿no? Poco a poco, pues es un trabajo que yo he ido haciendo, y hoy en día es cierto que a nadie le sorprenda que yo pueda ir a hacer una auditoría de comunicación y después con eso una estrategia y desarrollar esa estrategia, ¿no? O trabajando con el equipo de la empresa o con el equipo de colaboradores que yo tengo. Pero hace unos años sí. Si yo no lo contaba no era obvio. Hoy en día, pues en principio la gente ya lo sabe, y aún así siempre tengo que recordar servicios, cursos que ofrezco, porque no todo el mundo asocia a que si te dedicas a una cosa por ejemplo, ¿no? Si yo me dedico a estrategias de comunicación o si yo hago formaciones de comunicación, si a mí un día alguien me conoce porque he impartido una formación de, por ejemplo, cómo crear una estrategia de contenidos para tu newsletter, cómo escribir esos contenidos y cómo después difundirlos y analizar todos los datos, puede que quizá no piense que también le puedo dar un curso de cómo escribir los contenidos de su web o que yo le pueda crear los contenidos de su web, porque me asocia a un determinado sector o servicio concreto, pero no me asocia en toda la plenitud, ¿no? O en todo lo que yo pueda abarcar sin salirme de mi área de negocio. Así que nada más, esto ha sido el episodio de hoy de Caminando y Reflexionando conmigo. Espero que te haya gustado. Lo que te digo, me encantará saber si te has visto reflejada, si has pensado, pues quizás es cierto que tengo que contar más esto o lo otro. Si, pues mira, a mí me pasó una vez que es verdad que iba por la calle, vi un cartel y no pensaba que había ese producto, o no pensaba que cierto profesional hacía determinado servicio hasta que no le escuché una vez que podía hacerlo. Bueno, pues si esto te ha pasado, me encantará que me lo cuentes. Sobre todo también que me dejes ese me gusta, que lo compartas, porque ya sabes que al algoritmo le encanta saber no solo que tú has podido escuchar o no el episodio, sino también si te ha interesado o no. Y claro, si me dejas un me gusta y ya me dejas un comentario, ya es la pera limonera, porque entonces sí que piensa que de verdad te ha interesado y lo sabe, más allá de que yo sepa que realmente es así, o de que tú lo sepas, que no hace falta que lo sepa yo. Nada más, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar un episodio más de Aquí se habla de comunicación. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo a través de tus redes sociales, de tu WhatsApp o de la herramienta que quieras para hacérselo llegar a esa persona que sabes que le va a interesar, le va a gustar, y sobre todo a esa persona que le va a aportar un granito de arena en la comunicación de su negocio, de su empresa, de su emprendimiento, en definitiva, en su día a día. Nos vemos en el próximo episodio y ya sabes que puedes seguirme en Instagram a través de @redactora.net, escrito todo con letra, o me puedes también encontrar en LinkedIn como Noelia Jiménez González, y por supuesto siempre me encontrarás en redactora.net, en mi web, donde además también puedes ver mis servicios y la manera en la que te puedo ayudar, y por supuesto tienes ahí mi email info@redactora.net, a través del cual podemos hablar con total tranquilidad de lo que te preocupa de la comunicación de tu negocio y poder ayudarte para que tengas una marca, una empresa, un negocio que no solo sea visible y reconocible, sino que también además convierta visitas en clientes.